Entonces, el incremento de la tolerancia angular ha hecho que y del bandwidth ha hecho que ahora tengamos un poco más de datos, ¿no? Pueden ver, ahora tenemos 17.000, 20.000. Entonces, como ven, ¿no? Siempre deben de ir probando, ¿no? qué combinación de datos le da mejor, ¿no? El único problema es que, como les digo, el hecho que hemos incrementado fuertemente las tolerancias es que la anisotropía puede estar peor definida, ¿no? No va a estar tan bien definida como en el caso original. Bueno, ese es el efecto de pocos datos. Ven 138 datos nomás, aquí hay 3.000, ¿no? El hecho de que hay pocos datos hace que te salga por cualquier sitio, ¿no? Obviamente no lo van a ignorar, no le van a hacer caso, ¿no? Por más que son 100 muestras, en algunos casos 100 muestras es buena cantidad de muestras, en este caso 100 de 3.000 es poco, ¿no? Entonces, y puede llegar hasta 22.000, ¿no? Que tienen acá, entonces 100 no es nada, entonces lo ignoran simplemente, ¿no? Aquí ven más o menos bien definido, entonces aquí vemos que ha ayudado a definir mejor cercano al origen, ¿no? Entonces, eso es siempre lo que tiene que ver, ¿no? En este caso sí funcionó, ¿no? En otros casos a veces lamentablemente no funciona, pero la única forma de saber si funciona o no funciona es probar, ¿no? Entonces, por eso que el cálculo de variogramas no es ser algo automático. Por eso a mí no me gusta usar, hay un programa que se llama NuVar4, creo que se llama, que les permite calcular automáticamente los variogramas experimentales para un montón de dominios. Usas un parámetro false igual a lo que se usa para histograma, boxplots. Tú puedes programarle un batch file que te calcule por un montón, ¿no? Pero el problema es que no lo ves, ¿no? Y no necesariamente lo que funciona para un dominio funciona para otro, ¿no? Yo prefiero que así ustedes vean dominio por dominio, se dé el trabajo de calcular bien el variograma experimental, usar bien los parámetros, los mejores parámetros para cada variograma experimental y recién pasar al modelaje, ¿no? O sea, el cálculo del variograma experimental no es algo automático, es algo que ustedes tienen que probar, porque las tolerancias, los lags, van a cambiar de un dominio a otro. No deben usar los mismos parámetros para cada dominio, ¿no? En algunos dominios pueden usar, si tienen más datos, pueden usar menos tolerancias, en otro más, y va a cambiar, no, incluso en función de la dirección. Aquí hemos usado en todas las direcciones los mismos lags, ¿no? De repente para 135, 315 hemos debido usar distintos lags, ¿no? Eso se podría ir probando, ¿no? Pero en este caso ha salido bastante bueno, bastante alineado, ¿no? En algunos casos no tan bien, pero en general se ve un variograma bastante bien, bastante decente, que nosotros podríamos usar, ¿no? Una de las cosas que ustedes van a ver muchas veces en los variogramas experimentales es algo como este, ¿no? Aquí está el SIL, viene el punto, vienen los puntos, y antes de llegar al SIL comienza a caer, ¿no? Y van a notar especialmente que aquí tiene, por decir, 1000 muestras, 700, 1000, y luego aquí tienen solo 100, 70, ¿no? Entonces van a ver que no llegó al SIL y comienza a caer, y en especial comienzan a tener menos muestras. Es porque no tenían suficientes muestras a las más grandes, ¿no? Pero no quiere decir que ustedes deben modelar el SIL acá, ¿no? Es porque simplemente les faltó información, ¿no? Ustedes siempre deben tratar de modelar el SIL acá. Y estas muestras, que como tienen menos muestras, no les deben hacer mayor caso, entonces deben ignorarlas y modelar usando simplemente OnLib, ¿no? Esto es algo que pasa frecuentemente, ¿no? Y a veces el problema, Sage trata de modelar estos de acá, entonces hace algo así, ¿no? Que no es correcto, ¿no? O algo así, ¿no? Algo raro. Entonces deben tener siempre cuidado con eso, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos un variograma experimental más o menos decente, ¿no? En general ustedes siempre deben de darse el trabajo de chequear todas las direcciones. En este momento no, por el tiempo no lo vamos a hacer,
Y aquí pueden ver otro efecto, ¿no? Mira, aquí que tenemos un montón de muestras, el variograma está bien definido, y aquí vemos cómo comienza a disminuir el número de muestras, y aquí que hay pocas muestras, miren cómo está, ¿no? Ese es algo típico, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Por ejemplo, al momento, ¿se acuerdan ayer? Una de las opciones de Sage es usar el mínimo de muestras, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que aquí en general, en este caso en particular, menor de 500 muestras ya se ve bastante ruidoso. Entonces, una de las cosas que pueden poner al momento de modelar esto es que ignore todos los puntos con menos de 500 muestras. Entonces, eso va a eliminar todos estos puntos ruidosos y les va a facilitar. Porque a veces uno por el apuro, a veces no está mirando bien cuántas muestras tiene, entonces uno a veces trata de modelar puntos que no debería, ¿no? Entonces, siempre al momento de chequear el variograma experimental, una de las cosas que debes de hacer es chequear más o menos cuál es el mínimo número de pares que va a haber un punto para poder usar, ¿no? Entonces, eso yo lo voy a usar después, aquí también, ¿no? Mira, 600, de repente 1000 podría ser también. 500 yo creo que es un buen número. Aquí, por ejemplo, vemos que se ha estabilizado a 0.9, ¿no? El zinc, en vez de llegar a 1, ¿no? Esto puede ser un poco indicativo de alguna posible anisotropía zonal. Entonces, lo dejamos ahí por el momento. Nos salimos y ahora vamos al modelamiento, ¿no? Vamos a escoger el 2 porque el 2 ha salido mejor. Lo vamos a llamar. Entonces, por ejemplo, mínimo número de pares, vamos a ponerle 500. Maximum drift, por el momento lo vamos a dejar así. Después, cuando chequemos o podemos chequear también el archivo de reporte y ver más o menos cuál es un posible drift que nos pueda entonces, por ejemplo, este es el que hemos hecho el segundo, Direct 2, no, entonces, un poco más chico, ¿no? Aquí, como siempre, sale, no, por ejemplo, ahora es solo 7000 datos, ¿no? El mínimo y máximo, la media, la varianza, la desviación estándar. Entonces aquí vemos un drift de 10 probablemente, vemos que no hay 0, 10, menos 10, ¿está? No, yo creo que sí, le ponemos de 20 pues para que agarre todo. Agarre la mayoría de datos. En general no se ve mayor efecto de drift, ¿no? 23, 25, 28, 25, 24, vemos que las desviaciones están más o menos parecidas. El drift está alrededor de 0, en la mayoría de casos sube, después baja, ¿no? Lo importante es que se vea eso de que no tiene que estar constantemente en 0. La cosa es que esté ondulando alrededor de 0. Si este es 0, que haga algo así, ¿no? Si hace algo así, es suficiente. No necesita estar todo el tiempo alrededor exactamente en 0, ¿no? Entonces, si vemos que sube, baja, estamos bien, ¿no? Entonces, vemos que en general no hay, en este caso no tenemos mucho efecto de drift, pero si queremos podemos eliminar en los cuales el drift es mayor de 20, ¿no? Entonces regresamos acá, ponemos 20. Bien. Luego, ahora, para probar vamos a modelarlo usando el variograma exponencial. Vamos primero a probar con el exponencial, con el tradicional, ¿no? Para ver qué pasa cuando, como siempre, como les mencioné ayer, vamos a usar MedSystem, que es lo que siempre debemos usar. Entonces el nugget era 0.55, no se olviden de hacerle clic acá, luego le hacemos clic en rotaciones, vamos a asumir uno de 45 grados, realmente no sabemos para dónde está. Aquí le vamos a poner 500 metros porque queremos siempre dar énfasis a los puntos más cercanos incluso como vemos que
llega relativamente rápido. No, pero 500 metros creo que está bastante bien en este caso. Y ahí lo podríamos dejar para el primer paso. Recuerden, esto siempre es algo iterativo, lo vamos a ir haciendo poco a poco y lo hacemos fit, ¿no? Son pocos datos, es relativamente rápido. Ok. Autor. Que ponga el fiteo. Y luego vamos a poner aquí máximo 500 para ya. Luego nosotros aquí podemos poner ver, vamos a buscar cuál es a 45 grados, ¿no? Que es una de las direcciones que hemos puesto como principal, 45, vemos aquí 45 con 0 prácticamente, ¿no? 45 con 1 grado, prácticamente 45 con 0, esta es una de las direcciones principales, ¿no? Aquí vemos que el rango es 355 metros, pero aquí vemos que aquí no ha llegado todavía al CIL, el CIL está más o menos por acá. ¿Y por qué aquí dice 355 y todavía no ha llegado al CIL? Es porque es el exponencial tradicional. El rango verdadero es 3 veces este rango. Ese es el problema con el tradicional. El rango que sale no es el rango verdadero. En verdad, el rango, esto en verdad es como si tuviera un rango de 3 por 355 que es 1050. Ese es el rango verdadero. Vamos a modelarlo exactamente igual. Mira, lo cierro. Voy a fijar todo para que no modifique nada. Bueno, eso. Los rangos simplemente es lo único que va a modificar. Y debe salir más o menos. Sí, pues, el problema es que a veces Sage no produce exactamente los mismos resultados, pero vamos a ver. Ahora lo vamos a ver con el práctico. Y debe salir aproximadamente aproximadamente 3 veces el rango. No va a salir exactamente igual porque lamentablemente uno de los problemas de Sage es que si ustedes vuelven a correr los mismos datos varias veces, les da distintas respuestas. Tiene un efecto aleatorio dentro de Sage, claro, que causa que con los mismos datos, ustedes los corren varias veces, no les da la misma respuesta cada vez. Entonces, ahorita probablemente no va a ser exactamente igual. 900, claro. No, 45. Ahí está, 981, ¿no? O sea, no, este es el rango verdadero. Es por eso que mucha gente usa el exponencial práctico, porque el rango que sale aquí es el rango que realmente corresponde, ¿no? Pero el problema es que entonces es más fácil de visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer que el rango en vez de ser 900, yo quiero que el rango sea alrededor de aquí, 350. En el práctico yo simplemente pongo 350 y ya. En cambio, en el tradicional tengo que poner 350 entre 3. Ese es el problema del tradicional, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar o multiplicando o dividiendo entre 3, ¿no? Entonces, esa es la... Pero lamentablemente el tradicional es el que deben usar, no el práctico, ¿no? Entonces, es por esas complicaciones del exponencial que yo les recomiendo en general, que a menos que sea estrictamente necesario, no usen exponencial tradicional, ¿no? Porque y si van a usar exponencial, lamentablemente el que deben de usar es el exponencial con rango tradicional. Multiplicar y dividir. No usen el práctico porque si no se pueden meter en problemas. Ya sabes. Si no, Toluca. China. Una de las ventajas del exponencial con respecto al esférico es que, tal como les mencionara anteriormente, ayer, es que el exponencial sube relativamente a distancias cortas, cerca del origen, el exponencial sube más rápidamente que el esférico.
Entonces, en casos como este, que tenemos que sube rápidamente, el exponencial modela mejor los datos que el esférico, o lo hace más fácil, ¿no? Con el esférico tendrían que estar a veces modificando un poco más, o sale bien a distancias cortas, no sale bien a distancias largas, o viceversa. En cambio, este tipo de casos lo hace mejor el exponencial, ¿no? Entonces, hay algunos casos en los cuales el exponencial es mejor, ¿no? Vamos a ver dentro de un dato, a ver qué tal lo modela esto también el... No, por ejemplo aquí, ahí se ve perfecto, ¿no? Está excelente, ¿no? Vamos a ver qué tal lo modela el efecto. Lo que pueden hacer en casos como este es de repente usar un exponencial para distancias cortas y un esférico de distancia larga, pero ya están mezclando. Si vamos a usar exponencial, mejor usen exponencial para todo, pues. Total, ya están complicándose la vida usando el exponencial, lo usan completo, ¿no? Sería un exponencial tradicional y un esférico, nada más. Obviamente, siempre que usan el exponencial tiene que ser tradicional, si no, se pueden estar complicando la vida, ¿no? Entonces, lo dejamos como está, simplemente lo único que vamos a cambiar lo único que va a cambiar son los rangos, ¿no? Para que más o menos ver cuál es el efecto de cambiar el modelo, ¿no? Y como ven, miren, el esférico siempre produce este tipo de ángulos fuertes, en cambio el exponencial produce una curva más suave, ¿no? Es por eso que hay mucha gente que le gusta el exponencial, porque es más curvado, ¿no? En cambio, por ejemplo, ¿no se acuerdan en antes cómo lo modelaba el exponencial? Esto es como lo modela el esférico. Ven ese ángulo fuerte acá. Cambio, antes el exponencial seguía prácticamente los puntos, ¿no? Entonces, en general el exponencial hacía un modelamiento mucho mejor, ¿no? Entonces, si quieren pueden usar el exponencial, no hay ningún problema, simplemente sean cuidadosos al usarlo, ¿no? ¿Alguien me está llamando? No, por ejemplo, en antes también aquí lo modelaba mucho mejor el exponencial, ¿no? En cambio ahorita no se ve tan bonito con el efecto. Ahí sería trabajar con los alcances y que son del esférico. Pero igual, casi siempre le va a salir este tipo de ángulo, ¿no? Que no se ve muy bien. Es porque está muy forzado el esférico, no trabaja muy bien cuando sube rápidamente los datos. Cuando suben rápidamente los datos cerca del origen, el exponencial es mejor, ¿no? Ahí te das cuenta cuando eso es el programa experimental. No, bueno, cuando lo modelas y ahí ves, ¿no? ¿Qué tan? Casi siempre no te queda otra, ¿no? Bueno, obviamente si ves que suben rápidamente tus datos, ya más o menos tienes que ir teniendo en cuenta la idea, de repente aquí el exponencial va a ser mejor, ¿no? En cambio, si tú tienes datos, un modelo que es así, ¿no? Que es más continuo, ahí probablemente el esférico es mejor, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos distintos modelos, ¿no? Ahí el SIL es 1, ¿no? El SIL siempre es 1. Que es un corredor. Todos están por debajo. Claro, pero mira aquí, el rango es 700 metros, entonces está llegando al SIL, este es 500, está llegando al SIL por acá. No, lo que pasa es que no tienes suficientes datos y ves lo que les estaba mencionando aquí, cuando a distancias largas comienza a caer, ¿no? Esto puede ser en parte efecto del ancho del dominio, ¿no? De repente ya estás llegando al límite del dominio y ya estás agarrando muestras, ¿no? Muestras que están ya muy pocos pares, que están muy lejos, no son representativas, no capturan toda la variabilidad del dominio y se comienza a caer, ¿no? Entonces no tienes suficientes muestras que te permitan capturar toda la información hasta llegar al rango, ¿no? Entonces, obviamente no tendría sentido tratar de hacer un variograma que caiga como este, ¿no? Aparte que bueno, hay algunos que podrían hacerlo, pero en general la idea es que llegue al SIL, ¿no? En casos como este, por ejemplo, lo pueden modelar ahí o pueden tratar de agarrar estos un poco más acá para tener un rango más corto. Ahí podrían ponerse a jugar con esas opciones. Aquí, por ejemplo, yo le daría más peso a estos de acá que a estos de más acá, entonces yo trataría un rango un poco más corto, ¿no? En vez de 500, quizás 580, 500, un poco menos, 450, para que agarre por ahí, ¿no? Entonces,
Pero la cosa es ir viendo cómo, primero, recuerden, la idea no es modelar bien una dirección, modelar bien todas las direcciones, ¿no? Pero chequear lo que está ahí en la cajita. Entonces, primero, igual, ¿no? Esto vamos a tratar de modelarlo con exponencial, que salía más bonito, ¿no? Entonces, regresamos. Como siempre, tiene que ser tradicional. Más allá, bueno. Ahí, y le hacemos. Entonces, por ejemplo, volvemos a ver esto, ¿no? Aquí, mira, lo hace mucho mejor, ¿no? Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a nosotros, en general, nos interesa una distancia hasta más o menos 150 metros, porque la mayoría de los bloques que nos importa, que son en lo que es medido indicado, incluso es hasta 100 metros. Entonces, la zona que debemos modelar mejor son los primeros 100, 150 metros. El resto no es tan importante, porque la mayoría de los datos que vamos a usar están a unos 100, 150 metros del bloque. Esa es la zona donde nuestras muestras van a estar con respecto al bloque. Esa es la zona donde el modelo debe estar mejor modelado. Inferido, indicado. Inferido es inferido, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso es lo que... ¿no? Obviamente no hay que descuidar el resto, pero hay que dar más énfasis a modelar bien de 0 a 150 metros. Sí le da bien, ¿no? Entonces, en este caso, en general, el exponencial modela mucho mejor a distancias cortas que el esférico. Y tú puedes tener, por ejemplo, este es del grupo 2, ¿no es cierto? El grupo 1 ha sido esférico, el grupo 2 es exponencial. Claro, cada grupo es independiente, ¿no? O sea, cada modelo es independiente, cada modelo debe tener sus, o cada dominio, ¿no? Usan sus propias lags, sus propias tolerancias, y luego el modelo es un modelo independiente, no porque es el mismo elemento tiene que tener el mismo modelo, ¿no? Uno puede ser exponencial, el otro puede ser esférico, el otro puede ser... como ven, incluso el mismo efecto de Pepita varía de dominio en dominio, también el modelo varía de dominio en dominio, ¿no? Pueden tener combinaciones de esférico con exponencial, no tienen por qué ser todos el mismo dominio, no hay ningún principio teórico que fuerce que tengan que tener el mismo dominio, ¿no? La distribución de leyes de dominio a dominio son distintas, es obvio que el modelo de valorama va a ser distinto de dominio en dominio, ¿no? Entonces, simplemente lo que deben de ver es cuál es el modelo que captura mejor los datos y al mismo tiempo captura mejor la continuidad espacial que ustedes conocen de ese dominio, ¿no? Eso es fácil en general cuando el dominio es litológico, ¿no? A veces cuando estamos hablando de dominios como en bismuth o zinc, determinísticos, es un poco más difícil de tener una imagen mental de cuál debería ser la continuidad. Y eso lo puedes tener un poco mirando los datos en 3D, una buena imagen, ¿no? Mirar tus datos en 3D, seleccionar por dominios y ver más o menos qué distancias, qué cosas, cuáles son las continuidades que tú esperas tener, en qué direcciones, ¿no? Antes de hacer la variografía, hacer un chequeo, así dominio por dominio, mirar más o menos qué direcciones, más o menos cuáles son el ancho en las direcciones principales para tener más o menos una idea de qué máximas distancias debo de ver, ¿no? No pasar de frente del histograma al variograma y sin mirar tus datos, ¿no? Tú tienes que tener una idea, una imagen mental de tus datos en 3 dimensiones para hacer la variografía, ¿no? Especialmente al momento de hacer el modelamiento, ¿no? Porque el modelamiento debe capturar todo eso, no solo los datos, ¿no? Los datos es una parte importante, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de repente disminuir el segundo rango, el rango de la segunda estructura parece que podría modelar mejor estos,
¿no? Aquí parece que aquí como que se está cayendo un poco el variograma, se ha estabilizado a un SIL menor de 1, ¿no? Entonces en verdad es más representativo hasta acá y deberían hacer, no, que el SIL esté en vez de 300, no, recuerden, este es exponencial, este es 360 por 3, es más de 1000, ¿no? En vez de esa más de 1000, de repente que sea 500, ¿no? O ponerle 150 o 200 metros aquí, ¿no? Entonces, ese es el problema del exponencial, es un poco más complicado de ver estos datos, pero la idea principal es que ustedes saben que tienen que disminuir este rango, ¿no? Entonces lo podrían disminuir, pero como ven, en los primeros puntos lo modela muy bien, ¿no? Entonces en este caso, mira, aquí está excelente, bien bonito, ¿no? Entonces, así pueden ir viendo, no, por ejemplo, este es un caso que así es como debería ser, ¿no? Le está haciendo más caso, está modelando mejor los puntos, los primeros puntos, los puntos posteriores no le está haciendo tanto caso. Aquí está más o menos. Entonces, la idea, como siempre, es chequear todas las direcciones y ver que también están modeladas. Lo importante es que modele todas las direcciones más o menos, no algunas bien, ¿no? Aunque puede que haya algunas direcciones. Uno de los problemas es, a veces hay exceso, ¿no? Por ejemplo, este 600 o 3 es 1800, puede que sea muy largo, ¿no? Lo que vamos a hacer es chequear, no, lo fijamos, le podemos poner aquí ya que se vaya hasta 700 metros, por decir, ¿no? Como ya hemos fijado, ya no va a cambiar. Entonces vamos a ver la dirección Z, que es la que está saliendo más, 315 menos 47, que es 315 menos 45, más o menos. Vamos a ver qué tal está esa dirección. Eso lo pueden seleccionar de frente aquí. Aquí pueden ir de frente a la dirección que les interesa, que es 315 menos 45, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, 315 menos 45, graph, ¿no? Entonces aquí ven, ¿no?, que está modelando mal, está dando demasiado peso acá, en verdad ha debido modelar mejor estos, y en verdad quizás en vez de disminuir el rango, ¿no?, debería tratar de ser más o menos 600 metros, a lo más 200 metros en vez de 600. Aquí estamos hablando de exponencial, ¿no? Por decir, le vamos a poner 250 para no disminuirlo mucho. Era 315 menos 45, ¿no? Entonces un poco mejor, quizás. De repente, siempre que modifiquen algún valor, tienen que chequear no solo esa dirección, sino que ha pasado en las otras direcciones, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Entonces ahí van viendo en las otras direcciones qué tal quedó, ¿no? Si está bien, entonces puede quedar, si malogró las otras direcciones, de repente he disminuido mucho, a comentar, entonces así van. Es un proceso iterativo, no esperen que nunca la primera va a salir bien, ¿no? A veces mejoran el fit en una dirección, pero se malogran las otras, tienen que regresar o disminuyen un poco, entonces así tienen que ir probando hasta que ya dicen, ah, ya, está aceptable, ya, ¿no? Aquí está 300, ¿no? Por ejemplo, Z250, ¿no?, que es el valor que fijamos, sale exactamente como está ahí, y estos valores son los que tienen que poner en MySide. No, los ponen así, como están acá, los ponen en MySide. MySide, es por eso que nosotros usamos el rango tradicional, porque tal como está acá, tal como está ahí, lo ponen en MySide. Exponencial tradicional en MySide también, ¿no? Sí, bueno, no, en MySide no tiene la opción de tradicional y practical range, solo tiene exponencial y punto. Solo que el exponencial en MySide y exponencial en la mayoría son igual en Gencom. Gencom solo existe exponencial, pero la fórmula exponencial que usa es el tradicional, ¿no? Entonces, cuando usan el tradicional, los datos que ponen en MySide son exactamente los mismos que salen acá, no tienen que modificar nada, es la ventaja de usar el tradicional. Los ponen directamente de aquí, hay menos posibilidad de error, porque cada vez que tienes que estar multiplicando, haciendo alguna modificación, ahí es donde hay error, y es más fácil de chequear. Porque si alguien, cuando hacen el QAFQC, simplemente vienen, ven que los valores que están aquí están en MySide y tienen que estar tal como están y punto. No tienen que estar pensando que tienen que estar multiplicados por 3, divididos por 3, nada. O sea, solamente multiplicamos por 3 en el momento de estar modelando. Claro, sí, más o menos mentalmente multiplicas. O simplemente lo único que tiene que ver es que tiene que ser menor. No, si sale, no, por ejemplo,
no venimos acá, ¿no? Yo digo, no, aquí el rango debe ser menor, está a 250, allá que sea 150, que sea 200. En verdad el valor absoluto no interesa, lo que interesa es que sea menor de lo que está ahorita, ¿no? Entonces ya no se tiene que estar rayando tanto de que debe ser multiplicado por 3 dividido por 3, ¿no? Debe ser simplemente menor de lo que está ahí o mayor de lo que está ahí, ¿no? Entonces esa es una forma más sencilla de trabajar, y no tienen que estar pensando si es multiplicar o dividir, ¿no? Eso es lo que confunde muchas veces en la exponencial, ¿no? ¿Es el coeficiente que significa? Este es el efecto Pepita, este es el SIL de la primera estructura, y este es el modelo exponencial, y este es el rango. Claro, o sea, esta es una convención de cómo se definen las estructuras anidadas al momento de modelar un variograma. El primer valor que no tiene nada es el efecto Pepita, luego tienes el SIL de la primera estructura, el tipo de modelo, en este caso exponencial, y el rango de la primera estructura. En este caso es 11 metros en esta dirección. Y luego el SIL de la segunda estructura, el tipo de modelo de esa segunda estructura, que es exponencial, y el rango de la estructura. Y este rango cambia en función de la dirección, ¿no? Aquí vemos 257 y 11, en la siguiente dirección es 10 y 245, ¿no? Varía en función de la dirección, ¿no? Porque el rango ustedes lo definen en las direcciones principales, pero en verdad están definidas en 3 dimensiones. En las 3 dimensiones están variando el rango tanto de la primera como de la segunda estructura. Lo que no varían son los SILs son iguales en todas las direcciones. Para la primera estructura y la segunda estructura los SILs son iguales en todas las direcciones, el efecto Pepita es igual en todas las direcciones. Los rangos son los que varían. Lo primero que chequeamos vendrían a ser los ejes de anisotropía para ver. Claro, siempre cuando vamos a modificar algo, tenemos que modificarlo. Es más fácil modificar en las direcciones principales. Lo modifiquen en las direcciones principales, ahí ven que la modificación está bien, pero no se limiten a solo chequear en la dirección principal. Una vez que ya la dirección principal está bien, chequeen el resto. Porque a veces por modelar bien la dirección principal, valoran el resto, ¿no? La dirección principal no tiene nada de principal, es simplemente la dirección en la cual está... No, ni siquiera más datos, es la dirección en la cual el rango es más largo, nada más. Esa es en la dirección principal Y, y en la X en el rango más corto. Pero no hay ninguna razón teórica ni práctica por la cual ustedes deban modelar mejor las direcciones principales. Simplemente es más fácil modelarlas porque ustedes ponen exactamente el rango que está acá en la dirección principal. Bueno, lamentablemente, mira, si ponemos que vamos a cerrar esto. Para hacerlo más fácil, vamos a hacer que la rotación en el eje X sea 0. Entonces, tenemos que ver, si hacemos eso, el rango, vamos a ver. Ahora, la dirección principal en el eje Y es 45,0. Entonces, si vamos al 45,0, que es este, ven, el rango en el eje Y es 318 y aquí es 318. Aquí también 35.9, 35.9. Los valores que salen aquí son exactamente los valores que salen acá. Esa es la ventaja de la dirección principal, que yo cambio aquí y va a salir exactamente aquí tal como es, ¿no? Entonces, ya yo quiero que sea 400, por decir, ¿no? Entonces yo le pongo aquí 400 y aquí va a salir exactamente 400. Esa es la ventaja, ¿no? Pero es la única ventaja, no tiene nada, o sea, en general no tiene, de principal no tiene nada, no tiene, o sea, no es que tengan que modelar bien la principal, el resto no importa, no. La idea es, nosotros necesitamos un modelo en 3 dimensiones, tiene que estar bien modelado en 3 dimensiones. Uno de los problemas principales que hay en el modelamiento de variograma en muchos casos es la gente simplemente se enfoca en modelar bien las direcciones principales y no chequea el resto y el variograma está mal, ¿no? Porque han modelado bien las direcciones principales, pero de principales no tienen nada, ¿no? A ustedes les interesa que el modelo en 3 dimensiones esté bien. Simplemente las direcciones principales son más fáciles de modelar, entonces por eso ahí es donde tú chequeas primero, pero una vez que ya está ajustado ahí, tienes que chequear el ajuste en el resto. Y muchas veces vas a ver que al chequear el resto está mal, vas a tener que modificar la principal, ¿no? Ya no le va a modelar también la principal, pero eso va a hacer que modele mejor el resto, ¿no?
Entonces es más fácil cambiar en las principales, pero no necesariamente tiene que estar mejor en las principales. O sea, Guillermo, este es exponencial, ¿no es cierto? Sí. Y el rango tradicional que has dicho. Ajá. Esos valores van a ir directo al MindSight. Exacto. ¿Y dónde queda en la tercera parte? Eso está en la fórmula. En la fórmula ya. En la fórmula. Ya Mansa ya sabe que ese 318 lo tiene que multiplicar por 3 y ese es bueno. Mansa te espera que el rango que están poniendo es un tercio del rango verdadero. Un tercio del rango verdadero. Pero 600 metros no es nada. 900 en este caso. Lo que pasa es que este es arsénico. Arsénico no tiene dominios de variografía, mira todo es por pi clases nada más. Entonces mira todo prácticamente el depósito en un solo. Geológicamente está bien determinado, en la parte de los Carina, en la parte sur, puede tener su dirección. No, es que de repente el pi group, este es un grupo especial, de repente es uno de los grupos que de repente incluye el intrusivo, entonces incluye un dominio grande, ¿no? Si viéramos otro dominio, de repente ahí la continuidad es más pequeña. Pero igual, ves que una de las cosas que deben de entender al momento de ver los radiogramas, no sé, uno de los problemas es que la gente se enfoca demasiado en el rango, especialmente el rango de la segunda estructura. Y lo que debe enfocarse más es en los SILs, ¿no? Si miramos aquí, el SIL, especialmente cuando vemos el problema desde el punto de vista del paralelograma, los SILs deben de sumar a 1, eso te representa el 100% de la variabilidad, ¿no? En este caso ya estamos comenzando que el efecto Pepita tiene 55% de la variabilidad. Y en la primera estructura, que tiene solo un rango de 35 metros, tiene 0.3, o sea, el 85% de la variabilidad, o casi el 90% de la variabilidad está dentro de los primeros 30 metros. El resto te explica muy poco. La mayoría de la variabilidad está aquí, los primeros 30 metros. Entonces, si el rango es 600, 1000, 1200 metros, en verdad no importa, porque está explicando una parte ínfima de la variabilidad. La mayoría del peso lo va a asignar dentro de los primeros 30 metros. Y eso es lo que vemos en arsénico. El arsénico tiene una continuidad muy pequeña, una continuidad de los valores muy pequeña a distancias cortas, y solo los valores bajos, eso sí tiene una continuidad larga. Y eso de repente lo que está viendo esto, ¿no? Valores un poquito altos tienen una continuidad más o menos en unos 30 metros, y los valores constantes, el background, tiene una continuidad. Pero ese background solo te explica hasta 15% de la variabilidad, nada más. El resto está el efecto de Pepita y la variabilidad a corta distancia, que son 30 metros. Entonces, no se fijen tanto solo en el rango, ¿no? Entonces, más importante que el rango son los SILs, porque los SILs son los que están. Porque a veces, por ejemplo, puedes tener como en este caso, ¿no? Es 30 metros, no es casi nada, ¿no? En 30 metros tienes 85% de la variabilidad, ¿no? Entonces, que el segundo rango tenga segunda estructura tenga un rango de 1800 metros, no le hace. Está explicando muy poco. A veces el segundo rango tiene un SIL de 0.05, o sea, no explica ni la segunda, ni 10% de la variabilidad. A veces 5% de la variabilidad. Que tenga un rango muy largo no le hace. Siempre tiene que ver una combinación de cuáles son los SILs y los rangos, ¿no? Obviamente, si estás hablando de un rango de 1800 metros y el SIL de esa estructura es 0.5, ya es otra cosa, ¿no? Pero en este caso, que es 0.15, no le hace mucho. Aparte que después vamos a ver cuál es el efecto de los rangos en la interpolación, y vamos a ver que el efecto es un poco distinto de lo que uno esperaría. Entonces, esto es más o menos lo que quería recalcar en esta práctica de modelamiento. No, más o menos he querido dedicar bastante tiempo a esto, porque esto es importante, ¿no? Como les mencioné anteriormente, la interpolación, la estimación de recursos es una pirámide, ¿no? La interpolación es lo último que se hace, está arriba, descansa sobre el resto. Si el resto está mal, la interpolación va a salir mal.
Por eso es importante que el modelamiento del variograma, el EDA, lo hagan muy bien, porque una vez que hagan eso, ya el resto, la interpolación es casi algo mecánico, que no hay mucho que ustedes puedan variar ahí, no, lo que ustedes puedan afectar ahí al momento de la interpolación va a ser menor. Todo va a depender de todo lo que han dicho antes, de la variografía, el EDA, cómo han subdividido sus dominios, todo eso va a tener un efecto mucho mayor en sus resultados que cambiar el número máximo de datos, la orientación del elipsoide de búsqueda, ¿no? Ese tipo de cosas en general va a tener un efecto ínfimo en comparación de la variografía, el EDA, en general la geología es lo que va a tener, los dominios que ustedes usen va a tener mucho más influencia que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que ahí podemos parar por el momento y de ahí después pasamos. Antes de pasar, ¿alguna pregunta más acerca del modelamiento de variograma? De ahí, al asumir que todos los CIRs son iguales para toda la dirección, estamos asumiendo que no hay exacto. Que es, en general, lo que asumimos. Antes de pasar al siguiente tema, ¿está todo claro con lo que es variografía? ¿Alguna pregunta más? Estamos bien, ¿no? Entonces ya hemos visto todo lo que es cálculo del variograma, modelamiento del variograma y todo lo relativo a eso. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la interpolación en sí, ¿no? La estimación de los recursos en sí, que se basa en todo lo anterior que hemos visto. Vamos a ver ahora lo que se llama principios de interpolación lineal. Y nosotros en general nos vamos a enfocar a lo que es la interpolación lineal, pero después vamos a ver otros tipos de interpolación también que hay. Interpolación lineal, ¿qué significa? Esto lo vamos a ver un poco más en detalle después, pero simplemente que es una combinación lineal de datos. Una combinación lineal de datos quiere decir simplemente que los datos es simplemente un promedio ponderado de datos lineales en el sentido de que no están elevados al cuadrado o al cubo, a ninguna potencia. Eso es lo que quiere decir lineal. O que usa alguna otra transformación de datos. Porque en general, los otros tipos de interpolación que no son lineales, que vamos a ver después, ¿no? Que son indicadores, básicamente, se basan en transformación de datos antes de interpolación. Entonces, como no usamos los datos tal como son, y no usan un promedio ponderado de esos datos, ya no son interpolación lineal. Pero la mayoría de los métodos que nosotros usamos, beso a la distancia, Kriging, todos son interpoladores lineales. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que ver es que nosotros vamos a estimar valores para los bloques, ¿no? Los vamos a estimar en función de los datos de que disponemos. Lo que debemos saber, lo que debemos estar todo el tiempo conscientes es que ese valor que le estamos asignando al bloque es un estimado, no es el verdadero valor de ese bloque, ¿no? No hay forma que nosotros sepamos cuál es el verdadero valor de ese bloque. Y es imposible, con los datos que disponemos, poder estimar exactamente ese valor, ¿no? Podríamos, aún incluso con datos más densos, como por ejemplo black holes, tampoco podemos estar seguros de cuál es el verdadero valor de ese bloque. Entonces, en general nunca lo vamos a poder saber. Pero lo que podemos hacer es, usando los datos que disponemos, tratar de estimar lo mejor posible ese valor, ¿no? Entonces, es lo que siempre tenemos que estar conscientes, que nunca vamos a obtener el verdadero valor, sino vamos a obtener un estimado. Y la idea es que el estimado sea lo mejor posible en función de los datos que disponemos. Ese es nuestro objetivo. Tratar de obtener lo mejor posible por los datos que tenemos, a pesar de que sabemos que ese valor no va a estar correcto, va a haber un error asociado con ese valor, ¿no? Entonces, la tabulación de recursos se basa en estimados, no valores verdaderos, los cuales son desconocidos y en la mayoría de los casos nunca se van a saber.
neón con el minado, porque cuando tú minas, tú no le calculas la ley de ese bloque, tú mandas, lo que mandas ese día a la planta, que de repente es una parte de ese bloque con partes de otros bloques, y la ley también que sale de la planta también es un estimado, no es la ley real, no analizan todo lo que entra a la planta. Entonces, los valores de los bloques nunca los vamos a saber. Ese no tiene ese planeamiento. Nunca lo vamos a ver, y es peor aún en nuestro caso, porque nuestros datos son relativamente dispersos en relación al bloque que queremos estimar, ¿no? Entonces, en general, los estimados siempre tienen errores. A veces, por suerte, nos va a salir que el estimado es más o menos real al valor actual, pero en la mayoría de casos no va a ser así. En la mayoría de los casos siempre el valor que le vamos a asignar al bloque no es el valor real, pero como no sabemos cuál es el valor real, no nos queda otra que aceptar ese valor tal como es, tal como lo obtuvimos. Y el objetivo de la estimación es minimizar esos errores. Como sabemos que se van a cometer errores, es no podemos evitar esos errores, pero los podemos tratar de minimizar. Entonces, ese es nuestro objetivo, tratar de minimizar los errores. No los vamos a poder evitar, ¿no? Una de las razones por las cuales cometemos errores es que el modelo se basa en un volumen ínfimo de muestras relativo al volumen total del depósito, ¿no? Puedo hacer un cálculo rápido, pero en general se puede demostrar que la cantidad de muestra que se usa para estimar un bloque varía entre 0.0007% a 0.0004% del volumen de ese bloque. Estamos hablando de cantidades ínfimas de muestra para obtener. Entonces, sabiendo esto, no es de asombrarse que se cometan errores al momento de la estimación. Estamos extrapolando una cantidad ínfima de datos para poder obtener el valor del bloque. Pero, en función de la experiencia, se ha visto que los errores que se cometen con esta cantidad de datos son manejables y que eso nos permite hacer un planeamiento, un minado razonable. Es por eso que nos contentamos con esto, por eso que nos contentamos con los errores que se cometen. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que incrementar excesivamente la cantidad de datos para mejorar los datos, para mejorar los errores, y por más que incrementemos los datos, siempre vamos a cometer errores. La única forma de no cometer errores sería analizar todo el bloque, lo cual es imposible. Entonces, es por eso el objetivo de la estimación es minimizar los errores. Una de las formas de minimizar errores es hacer uso de todo nuestro conocimiento del depósito, ¿no? La mayoría de los errores que se cometen son por ignorar los controles geológicos. Geológicos, vuelvo a recalcar, siempre que hablo geológico desde el punto general, no litológico, sino litológico, estructural, todo tipo de controles que hay, ¿no? Todo eso combinado, no solo el aspecto litológico, ¿no? En general, la interpolación, tal como hemos visto, ¿no?, para lo que es el IDE, la variografía, la interpolación debe ser limitada a áreas que sean geológicas y estadísticamente homogéneas. Es por eso que hacemos el IDE, para poder identificar estas zonas. Una vez que hemos identificado esas zonas, hacemos el variograma en esas zonas. Una vez que hemos hecho eso, interpolamos esas zonas, independientemente de las otras zonas. Porque esa es la única manera de poder minimizar errores. Por eso que muchas veces, en la mayoría de los depósitos en los cuales se han cometido grandes errores de estimación, ¿se acuerdan? Les enseñé hace un par de días una tabla en los cuales los errores en los recursos eran menos 60% de los recursos totales que se encontró al momento de minar, son por mal control geológico. Mal control geológico se traduce en malos estimados de los recursos, y eso se traduce en pérdidas en el depósito, ¿no? Los controles geológicos son los más importantes, ¿no? La variografía, todo eso tiene cierta influencia, pero es una influencia mínima en comparación de la influencia que tiene el control geológico en los resultados finales, ¿no?
Los controles geológicos definen la mineralización. Un entendimiento profundo del modelo geológico es crítico para poder realizar una estimación confiable. Eso es algo que les debe quedar a ustedes claro, ¿no? Entonces, cuando en los próximos meses ustedes comiencen a modelar el modelo que les toque hacer, lo primero que deben tratar es entender cuáles son los controles geológicos que tiene ese elemento que ustedes están usando, ¿no? Tratar de entender, tratar de ver. De repente en los modelos anteriores se ha asumido ciertos controles, verificar que eso sea verdadero, no ver, ¿no? Usar el entendimiento que ustedes tienen. Si ustedes no conocen muy bien, preguntar, ¿no? Siempre hay, de repente hay gente entre ustedes, ¿no? Por ejemplo Manuel, que tiene bastante experiencia en el depósito, conoce bastante la geología, les puede ayudar en ese aspecto. Siempre el control geológico es lo importante en la interpolación. Entonces lo primero que deben ustedes tratar es ver cuáles son los controles que tiene el elemento que ustedes van a trabajar, ¿no? Quizás ya hay controles ya identificados, pero tienen que tratar de entender por qué, ¿no? ¿Por qué se usa el modelo determinístico en el zinc? ¿Qué evidencia hay? ¿Lo puedo ver? Ustedes pueden pensar que es una pérdida de tiempo estar haciendo eso, pero no, en verdad eso les va a ayudar a ustedes. Dense el tiempo y mirar, a ver, realmente está variando las leyes tal como sale el modelo determinístico, qué efecto, ver roca por roca, verlo así en 3 dimensiones, en secciones, plantas, tratar de entender bien qué está pasando. Ver no solo en las zonas donde eso ocurre, sino tratar de identificar. Hay algunas zonas, de repente este control existe y está bien, pero de repente hay algunas zonas donde ese control no es tan bueno. Siempre hay excepciones para todo, ¿no? Entonces traten de entender eso, dónde puede haber sitios que, no, por ejemplo, la ley en un tipo de roca en general es alta en cobre, pero en algunas zonas no es así. Tratar de entender eso, tratar de ver, ¿estoy separando esa zona del resto o no? Tratar de entender todos los controles geológicos antes del IDA inclusive, ¿no? Porque todo después se va a arrastrar. Una vez que ya separaron todo en grupos, todo en dominios, ya hicieron una variografía, ya es muy limitado lo que pueden hacer, a menos que se vean errores tan graves que tengan que retroceder todo, ¿no? En la mayoría de los casos, una vez que ya han separado todo, ya lo han hecho los dominios, todo, ya es incluso más difícil de poder identificar dónde han cometido errores. Hay distintos tipos de dominios para la interpolación, y esos se van a traducir en cómo se setea la interpolación en sí, ¿no? El tipo de control geológico se va a traducir en un tipo de seteo para la interpolación, ¿no? Si es simplemente litológico, estructural, dominios litológicos, ¿no? Por ejemplo como la plata, cobre, cobalto, fierro, densidad aquí en altamina, ¿no? Va a tener una forma. Ustedes van a ver que el modelo de cobre, el modelo de cobalto, el modelo de Mainzer para la interpolación son bien parecidos. Quizás los dominios son ligeramente distintos, los tipos de rocas ligeramente distintos, pero son bien parecidos en cómo se setea toda la interpolación en Mainzer, ¿no? En cambio hay otros que tienen, aparte del dominio geológico, otros dominios, que es los glaciers o los dominios determinísticos, ¿no? Como por ejemplo el bismuto, el zinc, el moly. No sé si arsénico le van a hacer esta vez o no, ¿no? Entonces, y estos van a ver que el seteo de estos es distinto que el seteo de estos, ¿no? Por el hecho que tienen estos distintos tipos de control, ¿no? Entonces, el seteo de cómo van a hacer la interpolación va a ser un reflejo de cómo es el entendimiento de los controles geológicos para ese tipo de elementos. Luego hay unos elementos, por ejemplo, como los solubles, que van a tener zonas definidas por indicadores, ¿no? Van a tener que primero hacer un trillado de indicadores para definir zonas donde hay gran probabilidad de que los solubles sean un alto porcentaje de la ley de ese bloque. Entonces definen esos bloques y ahí es donde van a interpolar los solubles. Entonces va a ser un seteo de la interpolación distinto que los otros. Incluso va a usar un tipo de interpolación que es indicator cleaning, que es distinto a que no se usa en los otros, ¿no? O viceversa. Nosotros, los glaciers, ¿no? Uno de los ejercicios que se hizo en 2003,
y si no me equivoco, creo que el 2000 también, fue si es que se podía definir esos gray shells y ustedes hacerlos determinísticamente usando indicadores. ¿No? Es otra posibilidad. O sea, pero en este caso usamos nosotros el modelo, el tipo de interpolación en función de cuáles son los controles que nosotros entendemos. No es que usemos indicadores porque sí, lo usamos porque nosotros sabemos. A este tipo de control podemos ver si es que este tipo de interpolación nos va a ayudar a poder hacer que nuestro modelo refleje ese tipo de control que existe en la naturaleza, ¿no? En este caso se vio que en vez de indicadores, gray shells funcionaban mejor y por eso que se usa gray shells, ¿no? En cambio para solubles se vio que los indicadores funcionaban suficientemente bien, no valía la pena hacer un gray shell para solubles. Luego hay otros casos que, por ejemplo, como arsénico o plomo, que hay zonas de alta ley y zonas de baja ley, pero esas zonas de alta ley y baja ley están mezcladas entre sí, no definen zonas continuas en el espacio de alta ley y baja ley. Entonces, en vez de usar el método que se usa para los solubles, se usa otro método en que bloques independientes son tagueados como alta ley o baja ley, o por ejemplo, que es lo que se hace en arsénico, o en plomo, que cada bloque se define simplemente cuál es el porcentaje de alta ley o baja ley que pertenece a ese bloque, y se interpola alta ley y baja ley, ambos dentro de cada bloque para plomo. Entonces, es en función de nuestro entendimiento, de que en plomo y arsénico lo que se sabe es que tenemos una población general de valores de baja ley, y sobrepuesto sobre esa población general de baja ley tenemos una población de alta ley que tiene un control en general estructural venillero, pero que se puede decir casi aleatorio, no hay un control específico como se ve en zinc y plomo, sino que ocurre más disperso, ¿no? Entonces, ese conocimiento de cómo ocurre la ley en el espacio lo estamos reflejando en un modelo usando esto. Entonces nosotros usamos este modelo precisamente porque es lo que refleja mejor nuestro entendimiento del comportamiento en el espacio de la administración. No es porque simplemente se nos ocurrió usar este modelo, ¿no? Entonces es lo que hay que entender, y la idea es al final de este tema que ustedes entiendan por qué se usaron estos distintos tipos de modelos, y así en el futuro, o también cuando ustedes vayan viendo los modelos en los que trabajen, vean si el modelo que están usando, el tipo de interpolación que vamos a usar, es el apropiado para el entendimiento geológico que ustedes están usando. Precisamente, una de las grandes ventajas es que tenemos toda una serie de herramientas para interpolar, ¿no? Y cada una de estas herramientas es distinta en función del tipo de modelo geológico, de los controles de la mineralización que tiene, ¿no? Entonces nosotros debemos escoger el tipo de interpolación que se adecua más a nuestro entendimiento geológico del depósito y del metal, ¿no? Y otro de los casos es siempre hay combinación de métodos, ¿no? Por ejemplo, bismuto y zinc combinan geología con gray shells, por ejemplo, o casi todos estos tienen una combinación de geología más, ¿no?, indicadores, gray shells, otras cosas, ¿no? Entonces casi siempre combinamos tipos, ¿no? Y todo porque tratamos siempre de que la interpolación refleje nuestro entendimiento de los controles geológicos del depósito. Otra de las cosas que vamos a ver entre hoy y mañana es el asunto del cambio de soporte. Ya lo mencioné un poco más temprano. El cambio de soporte es en general la relación entre el tamaño o volumen en general de la muestra y su varianza, ¿no? En general sabemos las medias no van a variar, es más que todo el cambio de soporte lo que va a afectar es la varianza, ¿no? La dispersión de las leyes de los bloques alrededor de la media de los bloques es menor que la dispersión de las leyes de las muestras alrededor de la media de las muestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un histograma de bloques, va a ser así. El histograma de las muestras va a ser algo así, ¿no? Va a tener una mayor dispersión. Quizás más realista sería
algo así, ¿no? Entonces, este es muestras y lotes. Asumimos, por ejemplo, la media de ambos es igual, pero la varianza de los bloques es menor que la varianza de las muestras, ¿no? Esa es la idea en general del cambio de soporte. Siempre, cuando vamos de un soporte menor a un soporte mayor, siempre va a haber, la media se va a mantener, pero siempre la dispersión, la varianza, que es una medida de dispersión, va a aumentar, ¿no? En general, el cambio de soporte es muy importante. Y eso ocurre para todos, por eso les mencioné antes que cuando hablamos del efecto de Pepita, ahí también se vería ese efecto, incluso el variograma. Si nosotros, no lo mencioné antes, pero lo podría haber mencionado, si tenemos un variograma de ensayos, va a ser así, y si estoy asumiendo un variograma no estandarizado, si tenemos un variograma en nuestros compósitos, va a ser así. Va a tener menor efecto de Pepita y el SIL va a ser más bajo porque la varianza va a ser menor. ¿Se acuerdan que el SIL es lo mismo que la varianza? Entonces, para compósitos va a ser así y para ensayos va a ser así. Mientras más grande es el soporte, menor es la varianza, pues eso se va a reflejar también en el variograma. El modelo del variograma es muy probable que se mantenga igual, pero la varianza de los ensayos va a ser mayor, el efecto de los Pepitas, el efecto de Pepita también va a ser mayor. Entonces nosotros veríamos algo así. Esto es una reflexión del cambio de soporte. Entonces el cambio de soporte es algo real que ocurre, ¿no? Que se refleja en muchos aspectos, ¿no? En el histograma, se refleja en el variograma, se refleja en otras cosas. ¿Y por qué es importante el cambio de soporte? Es importante porque debemos tomar en cuenta el cambio de varianza salir de muestras a bloques para poder estimar correctamente las curvas de ley tonelaje por encima del cutoff dado. Esto lo vamos a ver ya más en detalle mañana, pero cuando veamos las curvas de ley tonelaje, Ley Tonnage Curves, especialmente cuando queramos aplicarle un cutoff a esas curvas, si no hemos tomado en cuenta el cambio de soporte, podemos estar introduciendo errores grandes. Entonces, por eso es importante que cuando interpolemos nuestro modelo de bloques, la varianza que sale de nuestro modelo de bloques sea representativa del tamaño de los bloques. Ese es, en general, lo que tenemos que captar ahorita. Después vamos a ver más en detalle este tema, pero lo importante en el momento es eso, ¿no? Que la varianza que obtengamos de nuestros bloques sea representativa del tamaño de los bloques. Otro aspecto de la estimación es que la estimación no debe tener un sesgo global. ¿Qué significa? Que la media de nuestros bloques sea lo que nosotros esperamos, la media real de los bloques, ¿no? Ese es el sesgo global. El sesgo o bias global ocurre cuando la ley global estimada no es igual a la ley real, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la ley real y la ley estimada es el promedio de las leyes es un valor y el promedio de las leyes reales es otro, es distinto, ¿no? En general, una de las mejores formas de controlar esto es, o viéndolo inversamente, una de las formas en las cuales se introduce sesgos en nuestro modelamiento es cuando ignoramos los controles geológicos, cuando mezclamos poblaciones. Si mezclamos una población de alta ley con baja ley, es muy probable que estemos introduciendo sesgos. Estamos extrapolando las leyes de alta a baja ley y eso va a hacer que nuestra ley promedio sea más alta de la real, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos dar un gran énfasis a los controles geológicos es que ignorar los controles geológicos puede introducir un sesgo global a nuestros estimados. Es por eso que es importante que los controles geológicos estén bien definidos y nuestro modelo lo refleje. Porque errores en los controles geológicos se van a traducir en posibles sesgos globales. El otro aspecto se llama conditional bias, que es la sobreestimación de la ley en zonas de alta ley, la sobreestimación de
de la ley en las zonas de baja ley, ¿no? Esto es básicamente que teóricamente cuando nosotros estamos viendo, no, si tuviéramos acceso nosotros a las leyes reales y estos los estimados, las leyes reales y el estimado deberían seguir una pendiente de 45 grados, ser exactamente pueden haber una dispersión con respecto a la línea, pero seguir la línea 45 grados, que en promedio a distintos cutoffs, siempre a este cutoff la ley estimada sea la misma que la real, ¿no? Cuando hay conditional bias, eso no ocurre así, ¿no? La ley estimada a este cutoff, ¿no? La pendiente de la correlación va a ser distinta de 45 grados, entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, que la ley estimada va a ser mayor que la actual, o viceversa, ¿no? Entonces, uno de los problemas con la conditional bias es que es algo inevitable. Nosotros podemos tener o mejor dicho, podemos tener un modelo interpolado que no tiene sesgo global, pero vamos a tener conditional bias, se llama conditional bias porque es condicionado a los distintos valores. En vez de mirar el valor promedio global, estamos mirando el valor promedio a distintos cutoffs. Entonces, a este cutoff hay una diferencia entre la ley estimada y la ley real. Eso es un sesgo, un bias. A este cutoff lo mismo, ¿no? Esto que sea a distintos cutoffs, que haya el bias, eso es lo que le llaman condicionado, es condicionado al cutoff, ¿no? Y esto ocurre con cualquier método de interpolación. No es algo que sea propio del Kriging, es simplemente ocurre siempre, después vamos a ver por qué puede ocurrir. Ocurre siempre cuando se necesita combinar muestras para obtener el valor de un bloque. Entonces, como todo caso en que siempre va a haber un error, lo que nosotros vamos a tratar no es eliminar el error, sino minimizarlo. Entonces, la idea de conditional bias es tratar de minimizar el error. Y una de las maneras de minimizarlo es tratar de usar el mayor número de muestras posibles. Después vamos a ver que vamos a tener ciertos efectos en los cuales nosotros vamos a necesitar usar menos muestras. Entonces, vamos a tener que hacer un balanceo entre, por un lado, un efecto que necesita menos muestras y el otro que necesita más muestras. Entonces vamos a tener que decidir cuál de los dos, o irnos por uno o por el otro, ¿no? Pero viendo conditional bias por sí mismo, en general se minimiza utilizando un mayor número de muestras para la interpolación, ¿no? Este es un ejemplo de conditional bias, ¿no? Este es el histograma de los valores estimados, el histograma de los valores reales, y en vez de que la curva de regresión de reales, de estimados con reales, sea paralela a 45 grados, está a otro tangente. Entonces, si nosotros vemos a este cutoff, en vez de que esté aquí, está más alto, estamos subestimando a estos valores. Y aquí viceversa, ¿no? Encontramos a este valor y es menor que el valor de acá. Entonces, estamos sobreestimando a valores por encima de la media y subestimando a valores por debajo de la media. Pero la media es la misma en ambos casos, ¿no? Porque justo se intersecta en la curva x igual a y, la pendiente de la curva real de estimación. Entonces, no hay sesgo global, pero sí hay sesgo, lo que se llama condicionado a los cutoffs. Y el sesgo va a variar. En ciertos cutoffs el sesgo va a ser negativo, y en ciertos cutoffs el sesgo va a ser positivo, ¿no? Eso es Entonces, de repente, si es muy fuerte, entonces de repente a un cutoff dado nosotros vamos a tener, ¿no? Especialmente si es un cutoff que nos interesa, de repente vamos a tener que la ley que estamos obteniendo es o muy alta o muy baja con respecto a la real, ¿no? Ese es el problema con el conditional bias. Entonces, lo que vamos a tratar nosotros es hacer que esta curva se acerque lo más posible a la curva x igual a y.
No lo vamos a lograr, pero vamos a tratar que esté lo más pegado posible. Entonces, en resumen, la metodología de estimación que vamos a usar debe evitar el sesgo global, debe minimizar el sesgo local o conditional bias y debe tomar en cuenta correctamente el cambio de soporte adecuado al tamaño de los bloques. O sea, tenemos que ver estas tres cosas al mismo tiempo. Si nos enfocamos solo en una de estas, podemos estar afectando el otro. Entonces, esa es una de las cosas que es un poco complicado en la interpolación. Tenemos que cumplir varias condiciones al mismo tiempo. A veces, poder cumplir una de ellas va a afectar el cumplir la otra. Entonces, vamos a tener que compensar. Vamos a minimizar el error en este y tratar de minimizar el error en el otro y en el otro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al disminuir el error en uno, vamos a aumentar el error en el otro. Entonces, vamos a tener que tratar de ver cuál es más importante. Vamos a ver después que en ciertos casos es más importante esto de acá. En otros casos es más importante disminuir el conditional bias, ¿no? Este siempre debemos cumplirlo, ¿no? Nunca es aceptable un modelo con sesgo global, ¿no? Este sí siempre debemos cumplirlo, pero si siempre va a ser el balance entre estos dos. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el objetivo de la estimación es obtener el mejor valor de una variable. En nuestro caso en particular son los valores de bloques en un punto en el espacio en función de los datos disponibles. Eso es importante, es en función de los datos que nosotros disponemos, ¿no? Nosotros no vemos el problema de estimación desde un punto de vista teórico, lo vemos desde un punto de vista práctico. Nosotros disponemos de una cantidad limitada de datos y en función de esa cantidad limitada de datos tenemos que obtener lo mejor posible que podemos hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una cantidad de muestras que están dispersas en el espacio alrededor del punto que queremos interpolar. Tenemos que ver la forma que podemos obtener el valor de este bloque que sea lo más cercano posible a la realidad con el menor error en función de esas muestras que disponemos. Ese es básicamente el objetivo de la estimación de recursos, de la interpolación. Ahora vamos a ver en el transcurso del día cómo es que resolvemos este problema. Pero el problema en sí es eso, nada más, ¿no? Ver la forma de cómo resolver este asunto. En general, nosotros vamos a usar, en lo que es interpolación lineal, simplemente vamos a hallar la ley de este bloque utilizando una combinación lineal de las muestras de las que disponemos. Una combinación lineal es simplemente un promedio ponderado. Nada más, es algo bien sencillo. Simplemente la ley de un bloque es el promedio ponderado de la ley de las muestras que usamos para interpolar ese bloque. Así de simple. Es un promedio ponderado. No hay nada de nuevo, ¿no? Es un simple promedio ponderado. Ustedes saben, la fórmula de promedio ponderado es simplemente la sumatoria de los pesos por las muestras, ¿no? Entonces, los distintos métodos que hay, inverso de distancia, poligonal, Kriging, los distintos tipos de Kriging, lo único que hacen es escoger este peso, nada más. Cada uno te da distintos pesos, pero al final el procedimiento en sí es simplemente multiplicar el valor de la muestra por el peso y hallan el valor del bloque. Nada más, es algo bien complicado. Toda la complicación que vamos a ver hoy día es simplemente en ver cómo escoger el mejor peso. Nada más. Una vez que ya se encuentran los pesos y hallar la ley de bloque, simplemente hallar un promedio ponderado, ¿no? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Pero no es tan sencillo como eso. El peso asignado a las muestras debe cumplir una serie de condiciones, ¿no? Si es que queremos lograr el mejor estimado posible. Debe de cumplir unos controles geológicos, ¿no? No queremos mezclar
dominios que no debemos de mezclar, ¿no? Debe, en lo posible, reflejar el carácter especial de la mineralización, ¿no? Muestras cercanas al bloque deben tener un mayor peso que muestras lejanas al bloque, ¿no? Y especialmente si hay anisotropía, muestras que están a lo largo de la dirección principal de anisotropía deben de tener, pueden tener pesos más grandes en función de la distancia que muestras en direcciones donde la continuidad es menor, ¿no? Debe tener en cuenta también en la ubicación y forma y tamaño de los bloques. Eso es algo que quizás no es intuitivo, ¿no? El tamaño del bloque también debe influir un poco en cómo se calculan al final los pesos del bloque. Porque nosotros queremos estimar la ley del bloque, no la ley de un punto en el centro del bloque, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco mejor después. También es importante que en la metodología tome en cuenta la ubicación de las muestras con respecto a sí mismas y al bloque. O sea, no solo es importante la distancia de las muestras al bloque, sino la distancia de las muestras entre sí. Vamos a ver que no es lo mismo pues tenemos un bloque aquí. No es lo mismo tener tres muestras ahí, todas a la misma distancia del bloque, que tener todas a la misma distancia, pero distribuidas espacialmente alrededor del bloque. No es lo mismo. Vamos a ver que mientras más distribuidas estén las muestras alrededor del bloque, nuestros estimados van a ser mejores, ¿no? Cuando tenemos, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, si solo tenemos un taladro y tenemos los tres compósitos, o dos compósitos están ubicados en un solo lado del bloque. No es lo mismo estimar este bloque con dos compósitos de un taladro que con dos compósitos de dos taladros distintos, ¿no? Este caso siempre nos va a dar mejores resultados que el otro, a pesar de que usa la misma cantidad de información, ¿no? Y eso debe ser reflejado en nuestro modelo. De nuevo, volvemos a lo que vimos anteriormente. Los pesos deben ser tales que no deben introducir un sesgo global y deben ser tales que minimicen el conditional bias. Entonces nosotros vamos a tratar de generar un modelo de interpolación que trate de tomar en cuenta todo esto. Algunas de estas cosas las va a tomar en cuenta directamente el método de interpolación. Algunas otras cosas, algunas condiciones se las vamos a forzar externamente. Los controles geológicos, por ejemplo, ningún método de interpolación toma en cuenta los controles geológicos. Estos se los metemos externamente al definir dominios de interpolación, al interpolar dominios distintos separadamente, ¿no? Entonces nosotros podemos aplicar controles geológicos a cualquier método de interpolación, al nearest neighbor, inverso a la distancia, al kriging, ¿no? ¿Por qué? Porque es externo al proceso de interpolación, ¿no? Kriging, inverso a la distancia, ninguno de esos toma en cuenta la geología. La geología nosotros se la tenemos que forzar al método. En cambio, algunos de estos sí son internos al método. Algunos métodos no van a tomar en cuenta todos estos aspectos y es por eso que algunos métodos son preferibles que los otros. ¿Por qué? Porque algunos métodos van a tomar en cuenta la minimización del conditional bias, en cambio otros no. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son los métodos más comunes de interpolación? Algunos de estos ya no se usan mucho, pero igual los vamos a revisar un poco desde el punto de vista histórico y un poco para que se familiaricen en algunos depósitos, especialmente depósitos antiguos que todavía se siguen explotando, siguen manteniendo estos métodos porque les funciona, y si algo funciona, ¿para qué modificarlo? Entonces es bueno siempre que sepan, ¿no? Entonces los métodos principales que hay son el método poligonal, el método seccional, el nearest neighbor, el inverso a la distancia y kriging. Kriging, hay distintos tipos de kriging, ¿no? Nosotros vamos a ir viendo para qué sirve cada uno de estos distintos tipos, ¿no? En qué se caracterizan y en qué casos hay que usarlos, en qué casos es mejor usar uno de ellos en vez del otro.
Estos son básicamente los métodos de interpolación lineal de que disponemos, ¿no?